Yud Beis, Yud Gimel Tammuz, el 12 y 13 de Tammuz son los días de la liberación del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. En realidad el 12 de Tammuz es el día del cumpleaños del Rebbe anterior y el 12 de Tammuz es el día que le dijeron al Rebbe que podía salir libre. Pero por una cuestión burocrática, en la práctica terminó saliendo libre el 13 de Tammuz. Por eso tanto 12 de Tammuz, que es hoy, digamos, hoy a la noche empieza, como 13 de Tammuz. Esto es una sija del Rebbe de Tafshin Lamed Beis, 1972, que explica algo que decimos en el rezo de Hanukkah, lo decimos tanto en el rezo 3 veces por día, o sea, en la Midá, y lo decimos también en Birkat Hamazon, en la bendición de las comidas, después de las comidas de pan, de Al-Anissim. El Rebbe va a mencionar qué texto se refiere, qué parte del texto se refiere, pero es una parte del texto difícil de entender, y el Rebbe va a hacer todo un análisis de esto, y la verdad es que la conclusión que saca el Rebbe es extremadamente interesante para cada uno de nosotros, que la mayoría de nosotros, yo inclusive, somos Baalei Teshuva, somos gente que retornamos al camino de la Toira, y esta sija tiene una enseñanza muy interesante para Baalei Teshuva. Bueno, vamos a empezar. Betfilas de Al-Anissim she'omrim beyemei Hanukkah. En la tefilá, en este rezo de Al-Anissim por los milagros, ¿sí? Cuando agradecemos en la bendición de Hoidá, de Moedim, de agradecimiento, agradecemos a Hashem en Hanukkah por los milagros de Hanukkah, en Purim por el milagro de Purim. ¿Qué decimos ahí? Entre otras cosas, Masarta Giboirim Biyad Halashim, entregaste valientes, o fuertes, mejor dicho, fuertes en manos de débiles, Berabim Beyad Me'atim, y muchos en manos de pocos, Tumeim Beyad Tehoirim, impuros en manos de puros, Reshoim Beyad Tzadikim, y malvados en manos de justos, Zeidim Beyad Esquiserasejo, y gente que inicuos, gente que hace transgresiones a propósito, en manos de aquellos que Oiskei Toirasejo, traducción literal, trabajan tu Torah. Se traduce en general como quienes estudian Torah, porque dice trabajar la Torah. El Rebbe va a hablar de este tema, pero vamos a traducirlo en forma literal a propósito, aquellos que trabajan en la Torah. Sobre este pedacito, Kvar Tamu Mefarshat Files, ya se preguntaron aquellas personas que comentan las tefilot, los rezos, hay varios libros de son sidurim con comentarios, los últimos las tres comparaciones, impuros, malvados, inicuos, aparentemente no tiene nada que ver con el milagro de Hanukkah. Los primeros, cuando habla de fuertes en manos de débiles, es un gran milagro. Muchos en manos de pocos, es un gran milagro. ¿Pero qué milagro? Impuros en manos de puros. A ver, ¿cuál es el milagro? Si había 10 impuros y había 10 puros, que el milagro es que los entregó uno en manos del otro. Y si había un impuro y 10 impuros, perdón, al revés, un impuro y 10 puros, ¿qué milagro? ¿De qué está hablando esto? ¿Qué es el impuro? ¿De qué está hablando esto? No tiene nada que ver con el milagro. De Tumo Betara, Reshaim Tzadikim, Zedim Yeski Toira, Eina Minyane Gvure Bechusha, Lachshoif, Isgabrus, Atehoirim Alatmeim Lenais. Porque en realidad la impureza y pureza, la maldad y la justicia, dicho de que eran tzadikim, justos o inicuos, y aquellos que estudiaban Torah, no tiene nada que ver con la fuerza, con el poder o con la debilidad, de manera tal de pensar que los puros que le ganaron a los impuros, esto fue un milagro. ¿Qué tiene que ver? Bien, esta es la pregunta que da pie a toda la sija, a toda la charla del Rebbe. Hay quienes explicaron esto de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios. Man Hoilin Rabbanan. ¿Quiénes son los enfermos? Nuestros sabios, no enfermos de acá, sino enfermos, ahora vamos a ver. De Afirbi Briusan en Shushei Koyach, explica el Ran, uno de los comentaristas del Talmud, que inclusive cuando nuestros sabios están con salud, tienen salud, sin embargo son débiles. Porque la Torah debilita a la persona. El estudio de Torah constante, ¿sí? Con mucha fuerza, con mucha energía, esto hace que la persona esté cansada. Venimza, entonces surge en estos asuntos que vimos anteriormente, ¿sí? Pureza, impureza, malvados, etc., tiene que ver con la debilidad y la fortaleza también. Porque los sabios, digamos, son gente débil, inclusive si son sanos, porque estudian mucha Torah.
y por fuerza de un milagro superaron los débiles a los fuertes. ¿Estamos? Corchete. De acuerdo a esta explicación, que el Rebbe la sacó de un comentarista del Sidur, aparentemente el último pedacito de estos últimos tres personajes, los impuros, los malvados, los inicuos, etc., en realidad solamente viene a explicar qué quiere decir que Dios entregó a los fuertes, en manos de los débiles. El hecho de que el pueblo judío eran débiles no es porque naturalmente eran débiles, no es porque por naturaleza eran todos flaquitos, débiles, tenían palos y piedras, nosotros veníamos con elefantes, tanques de la época, etc. No, el Aliyoisa Modisquito y Brazajo. ¿Por qué eran débiles? Porque estudiaban Torah. La Torah debilita la fuerza de la persona. Entonces, aparentemente la respuesta sería, bueno, ¿qué quiere decir que Dios entregó impuros en manos de puros? Bueno, significa que en realidad estudiaban mucho Torah y por eso eran débiles. Por eso eran débiles. Y ese es el milagro, que Dios entregó a los fuertes en manos de los débiles. Ok. Omnam. Sin embargo, en adición al hecho de que esto no muestra, no enfatiza la grandeza del milagro, o sea, ¿qué importa por qué el pueblo judío era débil? O sea, en el texto que leemos todos los días, 3 veces por día, ¿qué me importa por qué eran débiles? ¿De acuerdo a esta explicación? ¿Por qué eran débiles? Porque estudiaban mucho Torah. Pero este no es el asunto. Entonces, ¿cuál es el milagro? ¿Qué es lo que muestra esto de la grandeza de Dios? El asunto mismo no se entiende. Más allá de que esto no muestra la grandeza del milagro, no se entiende en general la explicación. Porque este asunto de gente que es débil porque estudia Torah se refiere a que la Torah es su vida, es su oficio, por así decirlo. Está todo el día estudiando Torah, entonces es débil. Al punto tan fuerte su estudio de Torah, tanta energía invierten, digamos, en el estudio de Torah, que la Torah los debilita. Y si es así, en adición a que igual no entendemos qué significa impuros en manos de puros y malvados en manos de justos, porque el asunto de la Torah lo único que explica es inicuos en manos de los que estudian Torah. ¿Cuál es el milagro? Que los tipos eran débiles porque estudiaban mucho Torah y Dios, sin embargo, entregó a aquellos pecadores en manos de ellos. ¡Qué lindo! ¿Y cuál es la explicación de los impuros en manos de puros y de los malvados en manos de los justos? No dijimos nada al respecto. En adición a eso, que en ninguno de esos casos, los puros y los justos, no se habla de estudio de Torah, no dice nada de eso. Entonces, ¿por qué serían débiles? Porque estudian mucho Torah. ¿Y quién te dijo que estudian mucho Torah? Hay otro problema. Inclusive al respecto de aquellos inicuos, pecadores en manos, que fueron entregados en manos de los que estudian Torah, no tiene mucho sentido la explicación que dimos, que por qué eran débiles, porque estudiaban mucho Torah y ahí está el milagro. No tiene sentido. Es muy raro que todos los soldados de Matisiau eran todos grandes sabios que se dedicaban todo el día a estudiar. Ponele que había alguno, pero todos. Suena poco probable. Sí, es una explicación rara. En hebreo se dice doige. Doige, que es como una explicación forzada. Sí, traído de los pelos. Sí, traído de los pelos, sacado de la galera, etc. Acá hay un corchete que lo vamos Teorema a ver. de Galeazzo, ¿se acuerda de ingeniería? Ubifrat en particular, tiene mucho sentido decir que eran todos sabios. En particular, Apima y Mahazal, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios, Yoav ben Tzuya era el primo de David Amelech, del rey David. Yoav ben Tzuya era el Zar Tzavá, era el jefe, el comandante en jefe del ejército, y David era el rey. Entonces el Talmud cuenta que si no fuese porque David estudiaba Torah, Yoav, su primo, no hubiese podido salir a la guerra. O sea, el mérito de Yoav
de ganar las guerras, ¿de quién era? Del estudio de David. El mérito del estudio de David. ¿Estamos? Acá el Rebbe trae lo que dice Rashi. El mérito de David, que estudió la Torah, se sostenía para Yoab, o sea, era fuerte para Yoab, era la ayuda de Yoab para las guerras que hacía para el rey David. De aquí se entiende algo muy interesante. En el momento de la guerra, los sabios, ¿qué tienen que hacer? ¿Salir a la guerra? No, que se fortalezcan en el estudio de Torah, porque el estudio de Torah de los sabios va a ayudar a que la gente del ejército sea victoriosa. Entonces vos me estás diciendo que todas las personas de Matisiao, ya suena raro, eran todos grandes sabios. ¿Y qué hacían peleando la guerra? Al revés, es un desperdicio. Andá a estudiar y los demás, que no son tan sabios, pelean. Y el mérito de los que estudian, vamos a ganar. Terminando el corchete. Entonces, los sabios tienen que ir a estudiar para que el mérito de ellos se sostenga para la gente del ejército, los soldados. Todo lo contrario, en esto que estudien los sabios depende la victoria de la guerra. Entonces la respuesta que dimos no pega mucho, que eran todos sabios y por eso eran débiles. Aparentemente tendríamos que decir, no tiene sentido decir que la explicación de inicuos, que Dios entregó inicuos, pecadores, en manos de aquellos que estudian Torah, no tiene sentido decir que todos los hombres del ejército eran sabios, que se dedicaban 100% a la Torah. Era sino que los que guiaban la victoria de la guerra eran gente que estudiaba Torah. Esto sí tiene sentido, como David y Joab. Y hoy se Loimar. Más todavía tiene sentido decir, ¿quiénes son aquellos que estudian Torah aquí? ¿A qué se refiere el texto del Sidur de los que estudian Torah? Que Dios entregó en manos de ellos a los pecadores, digamos. Hainu, es decir, no solamente aquellos que la Torah es la vida de ellos, sino todos los que estudian Torah. Y el Rebbe pone entre paréntesis para explicar con más detalle, inclusive gente que trabaja, que fija en momentos de estudio de Torah, es una persona que estudia Torah. Todos se llaman los que trabajan en tu Torah. Inclusive una persona que tiene un negocio que vende cualquier cosa, telas, el tipo dice de 3 a 4 de la tarde voy a estudiar Torah, se llama un es un tipo que estudia Torah. Como se prueba de que todo Yehudi tiene que decir las bendiciones de la Torah, y esto incluye la bendición de esforzarse, trabajar, por así decir, en el estudio de Torah. ¿Estamos? Otro corchete. Más aún. El lenguaje del texto, aquellos que trabajan en tu Torah, no aquellos que estudian Torah. ¿Qué significa trabajar en la Torah? No viene a mostrarnos cómo es la forma en que se trabaja la Torah. No. Si con más esfuerzo, con menos esfuerzo, de una manera u otra, sino que, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Incluye, el trabajo de la Torah incluye también la observancia de preceptos, porque todo el objetivo del estudio de Torah es para cumplir la Torah, para cumplirla. Limuda Meigli de Maíz, o sea, un estudio que te lleva a la acción. Y por eso se llama aquellos que trabajan en la Torah y no aquellos que estudian Torah. Porque los que estudian Torah se refiere pura y exclusivamente a los que estudian la Torah. Nada más. Esto depende, tiene que ver con el intelecto y la comprensión de la persona. El tipo estudia Torah, lee una página del Talmud, la entiende, la puede explicar y así sucesivamente. Eso es Limuda Toira, el estudio de Torah.
Mashenken Eiseka Toira, lo que en ese caso con el trabajo de la Torah, indica el lenguaje del trabajo de la Torah que todos los asuntos de la persona, todas las facultades de la persona están ocupadas en la Torah. Por eso trabaja la Torah. Toda su vida depende de la Torah y toda su vida está ocupado en Torah. Cuando hace negocios piensa, la Torah me permite cobrarle de más o no, engañarlo, etc. Ese tipo está ocupado en Torah. Ahí está vendiendo telas, no importa, está ocupado en Torah. Está pensando qué es lo que la Torah quiere de él en este momento. Interrumpo para hacer minjá, el plegario de la tarde y así sucesivamente. Y igual pide de manera tal que todo lo que esta persona hace, con sus 248 miembros del cuerpo, todos están dirigidos de acuerdo a las enseñanzas y directivas de la Torá. Y al pizeme turetzes de pshitus. Y de acuerdo a esto vamos a poder responder en forma bien simple, cuyo se me farshin, lo que los comentaristas preguntan. Lama oimer, ¿qué preguntan? Lama oimer zeidim beyados kitzerasejo. ¿Por qué el texto que leemos todos los días, interesante, sin estas hijas no se entienden lo que leemos 3 veces por día, ¿sí? ¿Por qué el texto que leemos en Hanukkah, ¿no? 3 veces por día, dice que Dios entregó inicuos, pecadores, no sé cuál es la traducción exacta, en manos de los que estudian Torah, o de los que se esfuerzan en la Torah? Y no dice Dabar Beifujol, como Bejol, que Moishe Omar Bejol Ajeirim. Y no dice una cosa y su opuesto, como dicen los anteriores. Los anteriores, ¿qué dicen? Fuertes en manos de débiles, ¿qué es? Cosa y su opuesto. Muchos en manos de pocos, cosa y su opuesto. Impuros en manos de puros, es la cosa y su opuesto. Malvados en manos de justos, cosa y su opuesto. Y ahora que viene y dice, los pecadores en manos de los que trabajan en la Torah. A ver, ¿cómo es el cosa y el opuesto? Tendría que ser el que no estudia Torah en manos del que estudia Torah, ¿ok? O los pecadores en manos de los que cumplen mitzvot. Entonces esto es el punto que quiere decir el Rebbe. Acá, con esta idea que yo acabo de traer, que Eise Katoira, el trabajo de la Torah incluye la observancia de mitzvot, entonces ahora entendemos. Porque los zeidim, los pecadores, no cumplen las mitzvot, y estos tipos son Oiskim Batoira, trabajan la Torah, o sea, la estudian y la cumplen. Entonces es una cosa y su opuesto. En las palabras del Rebbe, que le fían al Gam Babazoi Hintabar el Fujo, y de acuerdo a lo que yo expliqué anteriormente, este pedacito de los inicuos en manos de los que trabajan la Torah también es una cosa y su opuesto. Aquellos que trabajan la Torah son aquellos que cumplen las mitzvot de la Torah. Es lo opuesto de los pecadores, que transgreden a propósito, eso es lo que quiere decir Zeidim, a propósito, los mandatos de la Torah. Entonces, esto fue un corchete. Volviendo a la pregunta original, Hadra Kusheretuchta, vuelve la pregunta a su lugar. La explicación que dimos, que estaban cansados porque estudiaban mucho Torah, no pega ni con cola, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque ¿qué vas a decir? Que eran todos grandes sabios, todos los soldados eran sabios, no tiene sentido. Entonces vuelve la pregunta a su lugar. ¿Cuál es el milagro que Dios entregó impuros en manos de puros, malvados en manos de justos y pecadores, a propósito, en manos de los que trabajan la Torah? ¿Cuál es el milagro? De vuelta, la parte anterior se entiende. Fuertes en manos de débiles, muchos en manos de pocos. Ok, esto sí. Pero el otro no se entiende. Veis, segundo punto. Heira y Shleimar, aparentemente podríamos decir, el rey va a dar una respuesta y después el rey la va a cambiar un poco la respuesta, la va a explicar y surgen de estas asuntos muy muy interesantes. Heira y Shleimar, aparentemente podríamos decir lo siguiente: lo que decimos todos los días, impuros en Hanukkah, impuros en manos de puros, esto en realidad está haciendo referencia a lo que se mencionó anteriormente. ¿Qué dice el texto casi completo? Que She'amda Malchus Yavan Resha, cuando se levantó el reinado de Grecia malvado, el malvado reinado de Grecia, Al Amja Israel, sobre tu pueblo, se levantó contra tu pueblo Israel,
para hacerlos olvidar tu Torah, y para hacerlos transgredir las leyes de tu voluntad. Es decir, no estamos hablando de guerra. Los griegos no estamos en la media de la explicación, ¿sí? No es la conclusión esto. No estamos hablando de una guerra literal con espadas y escudos, etc. El Akzeiras Aladas, sino que hubo acá decretos contra la religión. Milhama Ruchnis, una guerra espiritual. Cuando se levantó el reinado malvado de Grecia, etc., contra tu pueblo Israel, estamos hablando acá de algo espiritual. Prohibieron la observancia de Torah y Mitzvot. De aquí se entiende entonces, cuando describimos la victoria del pueblo judío tras la revuelta, etc., tenemos que incluir no solamente la victoria de la guerra de los soldados con las espadas y los escudos, etc., en la cambia, sino que también, y todo lo contrario, principalmente, la victoria espiritual. Si toda la guerra de los griegos fue una guerra espiritual, la victoria tiene que ser una victoria espiritual, no material. Es decir, nos fortalecimos y digamos, superamos todos los decretos que pusieron contra nosotros. Esta es la victoria. Y por eso decimos, impuros en manos de puros, malvados en manos de justos, y inicuos en manos de aquellos que trabajan la Torá. ¿Qué viene a enseñar eso? Esto viene a mostrar, a enfatizar y describir la victoria espiritual del pueblo judío contra los griegos. ¿Estamos? Entonces habría como dos partes. El primer pedacito donde dice Giborim biad halashim, los fuertes en manos de los débiles, Rabim biad me'atim, los muchos en manos de los pocos. Esa es la victoria material, con salir a la guerra con los espadas. Y el último pedacito, los impuros en manos de los puros, etc., viene a describir la victoria espiritual. ¿Ok? Acá estamos un poco mejor. ¿Se entiende? A la ligera doy, pero no es una buena respuesta tampoco. Es forzoso explicar así. No tiene mucho sentido decir que los detalles que mencionamos aquí en los milagros, porque en realidad todo este texto está dentro de un texto que empieza por todas las maravillas y milagros. Esto no es tan milagroso. O sea, ¿dónde está el milagro de Hanukkah? En que lucharon pocos contra muchos, ¿sí? Débiles contra fuertes, pocos contra muchos y ganaron. Eso es un milagro. Pero a partir de eso, obviamente, anularon todos los decretos que hicieron los griegos contra el pueblo judío. Eso no es parte del milagro. Eso es la victoria espiritual, que fue, digamos, consecuencia del milagro. Esto es lo que dijimos acá, pero no pega. Porque todo esto está dentro de un pedacito, de un parrafito, cuyo título es estos son los milagros, 2 puntos. Entonces evidentemente hay milagros dentro de estos personajes. ¿Se entiende? Los impuros en manos de los puros, eso también es parte del milagro. Entonces, ¿cuál es la explicación de esta cosa? El Rebbe le da una explicación diferente, ¿sí? Y la explicación es la siguiente. Yadua mi dibre ayom mahem. Es sabido de la historia de aquellos días, a pesar de que los decretos contra la religión judía, decir que los griegos querían hacernos olvidar la Torá y querían hacernos transgredir las leyes de la voluntad de Hashem, estos decretos fueron decretados a través del malvado reinado de Grecia. Este es el texto del Rambam, de Maimónides. Ellos decretaron decretos contra el pueblo judío y anularon la religión judía, si no permitieron al pueblo judío trabajar en Torah y en mitzvot, etc. A pesar de que esto fue así, Mikol Makem, o sea, en manos de los griegos, sin embargo, acá viene la parte más dura de la cuestión,
Hayukama bekama mi bnei Israel, a misiavnim, hubo muchos judíos que se helenizaron, eran judíos, pero dejaron la Torah, dejaron la mitzvot y estaban del lado de los griegos. Shitztarfu leyevanim, que se juntaron a los griegos, noisaf aleile sheasu ken mipnei haoines, en adición a aquellos que fueron forzados. ¿Ok? Un tipo fue forzado, podemos sentarnos a discutir si fue culpable o no. Este es otro tema, no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de los que por propia voluntad se unieron a las filas de los griegos, dejaron la Torah, dejaron las mitzvot y apoyaban la guerra de los griegos. Al punto tal se pasaron, digamos, de bando muchos judíos, que la minoría quedaron siendo en forma clara y revelada observantes de la Torah y las mitzvot. Minoría. ¿Estamos? Feula y Shloimar. Entonces quizás podríamos decir, lo que para el revés quizás, para nosotros es obvio que es así, quizás podríamos decir, Shakavana Bishleshes Ainyane Manal, la intención del texto en estos tres personajes mencionados, Tmeim Beyat Hoirim, impuros en manos de puros, Reshaim Beyat Tzadikim, malvados en manos de justos, Zeidim Beyat Esquizolasejo, inicuos en manos de aquellos que estudian Torah, que trabajan la Torah, etc. Hilem Misiamdim Bibnei Israel. Estamos hablando de los judíos que se helenizaron. Hasta ahora leíamos el texto, y el texto hablaba de los griegos, todos griegos que nos pegaron, nos hicieron esto y nos prohibieron. ¡Oh, grandes milagros de Hashem! Entregaste a los fuertes en manos de los débiles, ¿sí? A los muchos en manos de los pocos, a los impuros. ¿Quiénes son los impuros? Los griegos, seguro, seguí leyendo, vamos con los griegos. No, dice el rey. Pará, acá hay un corte. Y ahora empezamos a hablar de los judíos que se helenizaron. Los impuros eran los judíos. ¿Se entiende? Los Reshoim, los malvados, eran los judíos. Los Zeidim, los inicuos, eran los judíos. Y el rey va a explicar uno por uno. Muy interesante. Hainu, es decir, en adición al milagro de que los Hashmonaim, esta familia de Koyanim, de sacerdotes, se fortalecieron y superaron al reinado de Grecia, en forma tal, como dicen los dos primeros pedacitos del párrafo, que Dios entregó a los fuertes en manos de los débiles, a los muchos en manos de los pocos, etc. Y en adición a eso, más aún, fueron entregados en manos de los Hashmonaim, en manos de los Hashmonaim, esta familia, también los impuros y los malvados y los inicuos del pueblo judío mismo, los judíos mismos. Y esto engrandece en forma mucho más fuerte el milagro. De dos perspectivas. Y tanto la guerra literal, guerra con espadas, etc., se vuelve un milagro mayor ahora. ¿Por qué? Que se entiende la grandeza del milagro cuando inclusive los judíos estaban del lado de los griegos. Tenía gente que conocía el lugar, que te conocía de memoria y sabía todo, tenía toda la inteligencia y estaba del lado del enemigo. Entonces fue un increíble milagro que Dios los entregó a todos esos en manos de los que cumplían Torah y mitzvot. ¿Esos murieron también? Sí. Sin embargo, a pesar de que los griegos tenían todo a su favor, inclusive gente local a su favor, sin embargo ganaron los puros, los tzadikim y los que trabajaban la Torah. Esto desde la perspectiva de la guerra física. Ahora, en Mitzad, Ruch y Zainyanim, la perspectiva de la guerra espiritual, el hecho de que Dios hizo para el pueblo judío este milagro, el Rebbe enfatiza Dios, vamos a ver por qué. El hecho de que Dios mismo hizo para el pueblo judío este milagro, que este es todo el contenido en Hanukkah, después en Purim también, pero ahora estamos en Hanukkah, decir todo este texto por los milagros que Dios hizo por nosotros. Queremos enfatizar en el rezo que esto no fue una victoria natural, sino un milagro que fue hecho por Dios. Como decimos, y vos, tú, Dios, con tu gran misericordia,
te levantaste para ellos, para el pueblo judío, en su momento de sufrimiento. Raftas Ribam, luchaste su lucha, Dantas Dinam, y hiciste el juicio, digamos, estuviste para enjuiciar a los malvados, no Kamtas Nikmasam, y hiciste la Nekama no me sale la palabra en castellano ahora, la venganza. Y te vengaste la venganza de ellos, Mozarta, etcétera, y entregaste, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran milagro? ¿Cómo se engrandece este milagro de que Dios entrega a todos estos personajes Yehudim en manos de los tzadikim, de los justos? A pesar de que había muchos judíos que no se merecían este milagro. Fíjense el giro de la cuestión. El Rebbe no está diciendo, el milagro es que un montón de judíos se murieron. ¡Ja! ¡Qué buen milagro que hizo Dios! Todos los malvados que no cumplen Torah y Mitzvot, todos se mueren. No. Dios libre y guarde de decir una cosa así. No es eso lo que está diciendo el Rebbe. El Rebbe lo que está diciendo es, el milagro es, había judíos que estaban contra Dios, del lado de los griegos, contra Dios, y sin embargo Dios es un milagro para que esos Yehudim también tengan la tierra de Israel, también puedan recuperar el templo y puedan volver a las filas, digamos, del judaísmo. Ese es el milagro. ¿Se entiende? No es que murieron judíos. Los que quedaron vivos. Y bueno, en todas las guerras hay gente que muere, es una realidad, tristísima realidad, pero es una realidad. A pesar de que había judíos que no merecían este milagro, de echar, digamos, a los griegos, no lo merecían, porque estaban del lado de los griegos. Sin embargo, Dios dijo, no los voy a mirar, no voy a prestar atención, lo único que me importa es la minoría que sí cumple Torah y Mitzvot, que eran justos, eran puros, justos, y estudiaban la Torah, trabajaban la Torah, y Dios hizo un gran milagro. Entonces ahora tenemos una nueva lectura de todo este texto. Parte del texto habla de los griegos, parte del texto habla de judíos. Bien. Ahora el Rebbe va a analizar esto en profundidad. De acuerdo a esta explicación, es decir, el hecho de que Dios entregó a los impuros, a los malvados, a los inicuos, se refiere a judíos que se helenizaron. Podemos explicar por qué el texto del Sidur habla justamente de estos tres puntos: impuros, malvados e inicuos. ¿Por qué estos tres y no otros? Y son uno y su opuesto. Vamos a ver, impuros, puros, etc. Es decir, impuros en manos de puros, malvados en manos de tzadikim, de justos, e inicuos en manos de aquellos que estudian y trabajan la Torah. ¿Por qué? Estos opuestos solamente tienen sentido cuando hablamos de judíos. No tiene sentido, el Rebbe lo va a explicar ampliamente, es muy muy linda la explicación, puede ser un poco dura, pero muy linda. Solamente tiene sentido hablar de impuros si es judío. El griego no es impuro. El griego, por tomar de la historia, no estoy hablando de los griegos de ahora, griegos de la historia de Hanukkah, no son impuros, no son malvados y tampoco son inicuos. El Rebbe lo va a explicar de una forma muy interesante. Forzosamente tiene que estar hablando de judíos, porque pureza e impureza solamente tiene sentido en el pueblo judío. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué lo llama? Es decir, en la relación que hay entre el pueblo judío y los otros pueblos de la tierra, no tiene mucho sentido, no pega, digamos, describir a los otros pueblos, en este caso los griegos, como impuros, malvados, inicuos, Benikud de Israel, frente al pueblo judío, como opuesto, diciendo que el pueblo judío son tehoirim, tzadikim, esqueterosejos, son puros, son justos y trabajan la Torah. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la definición de pureza, justicia, un tipo que es justo, y trabajar la Torah para el pueblo judío es algo totalmente diferente, está en otra categoría de cómo es para un no judío. No tiene nada que ver
el hecho de que un judío estudie Torah con lo que un goy puede estudiar Torah. No tiene nada que ver el hecho de que un judío sea puro con lo que un no judío sea puro, impuro, etc. No tiene nada que ver, ahora vamos a ver. Veis, claro, esto no tiene nada que ver con los no judíos. Ni la pureza, ni justo, ni estudiar Torah. Automáticamente, no tiene sentido decir que se oponen al pueblo judío en esto. Uno puede decir, una pera está opuesta a una manzana. No tiene nada que ver una pera con una manzana. Una pera es una pera y una manzana no son opuestos. No son opuestos. Uno puede decir un pobre y un rico, ¿ok? Son dos opuestos. Alto y bajo son dos opuestos. Gordo y flaco son dos opuestos. Están en el mismo geder, en la misma definición, en el mismo ámbito de comparación, en el mismo dominio. Pero no podés comparar una silla con una manzana. Sillas contra manzanas. No tiene nada que ver. Meile, todavía la pera y la manzana son dos frutas, pero silla y manzana no se pueden comparar. No puedes decir, ¿viste? Hay muchas sillas contra manzanas. ¿De qué estás hablando? Entonces, cuando hablamos del pueblo judío, si el texto es como lo leíamos hasta ahora, sin las hijas del rey, que estaba hablando de los griegos, y los griegos eran impuros, que fueron entregados en manos de los judíos puros. Los griegos eran malvados, fueron entregados en manos de los judíos justos. No tiene sentido. No podés comparar una cosa con otra, comparar manzanas con sillas. No tiene sentido. Voy a saltear un poquitito del texto simplemente para hacer un poco más rápido, pero ya lo dije por afuera. La explicación de esta cuestión. ¿Por qué decimos que no tiene sentido esta comparación y no hay una cosa y su opuesto entre un no judío y un judío en estos tres términos? De pureza e impureza, malvado y justo, inicuo y trabajar en Torah. La explicación es así. Geder tuma betahara. El primer pedacito, toda la definición de impureza y pureza que Dios entregó a los impuros de manos de los puros, al pi al ojo, de acuerdo a la ley judía, solamente tiene que ver con el pueblo judío. No se aplica este asunto al no judío. Porque un no judío no recibe impureza, no se impurifica. No existe. Como dice el Rambam, perdón. Akum, los no judíos, Shenoga ben Meis, si toca un muerto, Jula, etc., Areyuke Mishelo Noga, es como si nunca lo hubiese tocado. No pasa nada. Lo que viene ahora es duro, ¿sí? Pero hay que entender que el texto está solamente hablando de pureza e impureza, no está hablando de, ahora van a ver por qué digo esto, ¿sí? De capacidad intelectual, emocional, gente buena o mala. No está hablando de eso, está hablando de pureza e impureza. Y da un ejemplo que es muy duro, solamente para dejar claro el punto, no malinterpreten, ¿sí? De vuelta, Rambam dice, un no judío que toca a un muerto es como si nunca lo hubiese tocado. ¿A qué se parece? Como un animal que toca a un muerto. No está diciendo todos los no judíos son todos animales, no está hablando de eso. Está diciendo, estamos hablando de pureza e impureza. Cuando un animal toca a un muerto, ¿se impurificó? No, los animales no tienen nada que ver con la pureza y la impureza. Por lo menos un animal vivo. Bueno, acá pasa lo mismo. Este tipo no es judío, tocó un muerto, ¿se impurificó? No tiene nada que ver, no se aplica. No tiene que ver. Y no solamente la impureza de muertos. El abejola tumba esculan. Hay diferentes tipos de impureza. En todos los tipos de impureza, ni un no judío ni un animal reciben impureza. No se aplica la definición de pureza e impureza a un no judío. La intención de Rambam cuando habla de esto, evidentemente lo dice en forma muy amplia, y el rey pone entre paréntesis, que es como si nunca hubiese tocado, es como un animal. El Rambam parece como que sigue empujando el punto. ¿Por qué? La intención es, el hecho de que un no judío no recibe impureza no significa que solamente fueron exentuados en la práctica de la ley de impureza. El Ashainan Begeder Tumabetara quiere decir que no están dentro del dominio del concepto de pureza e impureza, no tienen nada que ver. ¿Se entiende? No es que es algo que se aplicaría, pero la Torah dice que no. No tiene sentido. Estamos hablando de nosotros volando por los aires
fuimos no sé, caminando hasta Madrid, desde La Plata. No tiene sentido que un ser humano camine de La Plata a Madrid. No es que podría hacerlo, pero como es muy largo no lo hacemos. No se puede, no hay forma. No existe una posibilidad. No existe, no, es algo que no entra dentro de la definición de lo que podemos hacer. De לעניין זה, אין המציאות שיכול לחול עליהם של טומאה. En este asunto de pureza e impureza, es como si no existiese, no tiene sentido decir que se le aplica la impureza a un no judío. No existe, en términos de la impureza estamos hablando. Como veíamos, y como un animal, por eso el Rambam compara, que no entra dentro de la definición de recibir impureza. No tiene sentido. Bien. Con esto lo que el Rebbe explica es por qué claramente no está hablando de los griegos, está hablando de judíos. Que un judío impuro sí es el opuesto de un judío puro. Esto sí. Pero un no judío impuro no existe una cosa así, no tiene sentido. ¿Cómo leíamos el texto antes que el Rebbe diga esto? ¿Qué sentido tenía el texto? El segundo pedacito, este es muy fuerte. El Rebbe no lo dice en completo, yo voy a explicar un poquito para afuera. Muy fuerte esto. Inyan atzidkus behevkoi, bibnei Israel tale bekim tariag mitzvos, shenitnu Israel daka. El concepto de justicia, un justo, un tzadik, y su opuesto, al respecto del pueblo judío. ¿Cómo sabemos si un tipo es un tzadik? En términos sencillos, no estamos hablando de Tanya, así, en términos bien simples. ¿Cómo sabemos si un tipo es un tzadik? Y bueno, tiene que cumplir los 613 preceptos que le fueron dados justamente al pueblo judío. Si el tipo cumple los 613 preceptos, es un tzadik. Lo que no es el caso para los hijos de Noach, noágidas, un no judío, el concepto de justicia o maldad se aplica solamente a la observancia de sus 7 preceptos de Bnei Noach. No tiene que hacer la Torah, tiene que cumplir sus preceptos. Cumple sus 7 preceptos. El Rambam mismo dice, es Hasid de Yumos Aoilem, es un piadoso de los pueblos de la tierra. Buenísimo. Y tiene Helek Lolamabo, tiene porción en el mundo por venir. La diferencia que hay entre las 613 mitzvot de la Torá y los 7 preceptos de Bnei Noach, no es que el número, los judíos tienen 613 y los no judíos tienen 7. Mira, un poco más, pero nada más que eso. No. Son 2 tipos de mitzvot totalmente diferentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No se pueden comparar. El Rebbe dice que me vuelvo a Kamaje Paruja, como está explicado en otro lugar. Ampliamente anda a buscar en otro lugar. ¿Qué dice en otro lugar? El Rebbe explica, esto es un poco duro, y para pensarlo quizás ampliamente, pero no, si no, no vamos a terminar. El Rebbe explica así. ¿Cuál es el objetivo de la creación de todo el universo? Breishis, la primera palabra de la Torah, se parte en 2. Beis, Reishis, 2 cosas fundamentales. Bishvil la Torah, Bishvil Israel. Todo el universo existe para la Torah y para el pueblo judío. Esto lo dice Rashi al comienzo de la Torah. Para que el pueblo judío estudie Torah en este mundo. Este es todo el objetivo de la creación. Todo el resto de las cosas, todo absolutamente, inclusive todos los no judíos en el mundo, están para eso. No tienen una razón de ser por sí mismos. Están para el pueblo judío. Es duro esto. Suena bien pesado, pero es así. Existen cosas que tienen una kavana pnimis, una intención profunda, directa. Yo quiero esto. Y hay cosas que tienen una kavana tzadis, una intención hitzoinis, externa. Yo no quiero tal cosa por la cosa misma. Yo quiero esa cosa por otra cosa. Por ejemplo, ¿por qué trabajas? Para tener plata. ¿Para qué querés plata? Para comprar comida. ¿Para qué querés comida? Porque si no, ¿cómo me muero? Entonces todo el punto acá no es ni comer, ni tener plata, ni trabajar. El punto es vivir. Yo quiero vivir, me quiero morir. El verdadero deseo, en hebreo, Kavanah Pnimis, la intención más profunda es vivir. Pero para lograr eso, tenemos que querer un montón de otros asuntos que nos van a llevar a eso. Eso se llama algo hitzoini, algo externo. Entonces, ¿para qué existe un no judío?
En los judíos existe para que el mundo esté para que el mundo esté poblado. Para que el mundo no sea un desierto. Si solamente hubiese judíos, no habría nada en el mundo. Estaría vacío, somos muy poquitos. Entonces, para que el mundo esté poblado. Ahora, los 7 preceptos de Noach, cuando un goy transgrede uno de esos 7 preceptos, automáticamente hayab misa, automáticamente hay que matarlo. Para el judío no es así. El judío roba, tiene que devolver. El goy roba, lo matamos. ¿Por qué? Porque si todo el objetivo de su existencia es que el mundo esté establecido y el mundo funcione, el tipo al robar está atentando contra su propia existencia, contra su razón de ser. Está yendo en contra de por qué Dios me creó. Dios me creó para que el mundo esté bien y yo lo estoy arruinando. Fuera. Automáticamente afuera. Es duro esto, pero es así. No quiere decir que vamos a hacer algo al respecto, pero ese es el din, así es la ley. Dice Rambam, es claro esto. No se aplica, pero es claro. Entonces, el Geder, quiere decir el Rebbe, la definición de los preceptos de Bnei Noach no tiene nada que ver con la definición de los preceptos de la Torá. Más allá del número, nada que ver. Los preceptos de Bnei Noach son para que el mundo funcione. Que haya jueces, que haya gente, que haya edificios, que haya personas, cosas que se muevan la cosa. Los preceptos del pueblo judío son la cabana, la intención principal por la cual Dios creó todo el universo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, a partir de esto, el Rebbe dice, no podés comparar Reshoim beyat tzadikim, que Dios entregó malvados en manos de justos. ¿Quiénes son los malvados? ¿Los no judíos? ¿Cómo comparás un no judío malvado con un judío justo? No tiene nada que ver. Estás comparando de vuelta sillas con manzanas. Nada que ver. Entonces, cuando hablamos de malvados en el texto de Hanukkah, estamos hablando de judíos malvados. Judíos que se helenizaron, se pasaron al bando de los griegos, dejaron la Torah. Esos son malvados. Y Dios entregó esos malvados en manos de los tzadikim, en manos de los justos judíos que cumplían Torah, mitzvot, etc. ¿Estamos? Bien. Vamos a leer este corchete porque me parece que es muy importante. Por eso encontramos que el asunto central de la recompensa y el castigo, que es uno de los fundamentos del judaísmo, se aplica solamente al pueblo judío. Como está escrito, solamente ustedes quiero, dice Dios, de entre todas las familias de la tierra, y por lo tanto les voy a cobrar todos sus pecados. A los otros pueblos de la tierra, a Dios no le causa mucha diferencia si son buenos o malos. No hay tanta diferencia. Y también dijeron nuestros sabios, en otro contexto, es diferente, nos aplica el caso de un no judío que ni siquiera tiene juicio, o sea, no es considerado por Dios tan importante para constantemente estar enjuiciándolo. Como dice Rashi, no se apuran del cielo para cobrarle todos sus pecados. Dios no está encima de... No hay tanta diferencia para él. Hainu es decir, que lo que hacen los no judíos no es tan significativo frente a Dios para estar constantemente pendiente a ver si pecó o no pecó. O como Shabbat Razal, como dicen nuestros sabios a la pasuk sobre el versículo Het Hata Yerushalayim, un pecado pecó Yerushalayim, lo decimos en Eija, en Tisha B'Av, el 9 de Av. Un pecado pecó Yerushalayim, dicen nuestros sabios, dicen, y los otros, los no judíos no pecaron. Yerushalayim pecó, y el resto de los pueblos no pecó. El Talmud dice, no es importante. El hecho de que los otros pueblos pecaron no le llama tanto la atención a Dios. No se está prestando atención constantemente a eso. Entonces, con esto el Rebbe explicó qué significa Reshoim beyat tzadikim, malvados en manos de los justos, malvados judíos, helenizados en manos de los justos judíos. El último pedacito, Zeidim beyades kiselasejo, inicuos en manos de quienes trabajan la Torá. Hashem ois kiselasejo sheyach rak b'nei Israel. El concepto de que un Yehudí trabaja y estudia la Torá solamente tiene que ver con el pueblo judío. Sharei, porque dice el Talmud, esto también es un poco duro, Akum she oisik batoir hayam misa. Un no judío que estudia la Torá, hay que matarlo. No se aplica esto, nunca piense que estas cosas no se aplican.
Al revés, ponete corchetes. A pesar de que los no judíos tienen que estudiar todas las leyes que tienen que ver con los 7 preceptos de ellos, sin embargo, no es que están estudiando Torah y esforzándose en la Torah, no tiene nada que ver. Porque estudiar y trabajar la Torah se refiere al pueblo judío, que a ellos les fue entregada la Torah. Ellos lo único que están haciendo, un no judío que estudia Torah, es estudiar la Torah que le fue dada al pueblo judío, no es que es de él. No tiene nada que ver con él. Entonces automáticamente, dado que el no judío no entra dentro de la definición de alguien que estudia la Torah de Dios para él, porque no es de él, entonces se entiende, entonces tampoco pueden ser inicuos que pecan la Torah en oposición a los judíos que estudian Torah. No tiene nada que ver. De vuelta, manzana con silla, nada que ver. ¿Estamos? Ahora viene la enseñanza fuertísima, lo voy a decir más rápido para que podamos terminar a tiempo, pero es muy, muy, muy interesante. De aquí hay un apoyo muy grande, una fuerza muy grande para el pueblo judío en nuestra generación. En adición a que el pueblo judío somos la minoría de entre todos los pueblos, inclusive analizando solamente el pueblo judío, dentro del pueblo judío, aquellos judíos que cumplen la Torah y la mitzvot en forma plena, en todos los detalles, son la minoría dentro del pueblo judío. No solamente el pueblo judío es minoría entre todos los pueblos, los religiosos son minoría entre todos los judíos. Pensar en este asunto, hoy Dios, yo con mi barba soy la minoría dentro del pueblo judío, te puede llevar a caer, a depresión, a darte por vencido. Dios libre y guarda. O al poner o por lo menos a debilitar tu fuerza en el estudio de Torah, cumplir mitzvot. Igual nadie hace nada, ¿para qué voy a hacer esto? Nadie se esfuerza, a nadie le importa, somos la minoría. Podrías pensar cómo vamos a ser meritorios a tener la redención final con Mashiach, etcétera, que depende de tshuva, de arrepentimiento. Como dice Rambam y el Talmud, el pueblo judío solamente va a ser redimido cuando hagan tshuva. Mirá todos los judíos que no tienen nada que ver con tshuva. Entonces nunca vamos a llegar. Olvídate, Mashiach no va a venir nunca. Depende de que los judíos hagan tshuva. Olvídate. Los religiosos somos la minoría. Y a la gente no le importa 3 pepinos. ¿Quién? Nunca va a venir Mashiach. ¿Podrías pensar así? Por eso viene la enseñanza, cuanto más aún obvio desde los días de Hanukkah, de que así como en los días de Hanukkah había judíos helenizados que eran impuros, eran malvados, eran inicuos, sin embargo vencieron los puros, los justos, los que estudiaban Torah. Lo mismo pasa en nuestra generación. Muchos judíos que no cumplen la Torah y la mitzvot en forma plena por ahora, dice el rey, son como chicos que fueron capturados, esto es famoso, ¿sí? Un chico que fue capturado entre los goyim y de repente le dicen que es judío, no puedes exigirle que todo lo que hizo anteriormente es un pecado. Ese tipo ni sabía. La gran mayoría de los judíos hoy en día que no cumplen Torah y mitzvot no entienden nada de lo que es Torah y mitzvot, no saben de qué se trata. Inclusive ese tipo dice, yo sé lo que son los tefilin, no me lo voy a poner igual. No entendés lo que es tefilin, no entendés lo que es una mitzvah, Savta Bejibur, unión con Dios, no entendés quién es Dios. Y los judíos que son puros, justos y estudian Torah, están ahí fuertes, parados, con sacrificio para cumplir la Torah de las mitzvot. Entonces Dios los va a ayudar, así como los ayudó en Hanukkah y eran la minoría, hoy también, a pesar de que somos la minoría.
Al punto tal que Dios va a traer salvación, salvación al mundo y redención al mundo. Más aún, Dios nos da la fuerza para fortalecernos contra aquellos que no son puros, etcétera, que no son puros. El hecho de que los puros son la minoría, eso es en cantidad. En calidad, los puros son lo principal. Los religiosos, digamos, son lo principal, para simplificar. Porque ellos, los puros, tienen la fuerza de la pureza, de Kedusha, santidad, cuya raíz es la santidad de Dios mismo. Y la fuerza de los que no cumplen Torah Mitzvot es algo físico solamente, no está basada en Dios, están desconectados de Dios hasta cierto punto, pero no importa ahora el detalle. Por lo tanto, al fin y al cabo, los puros, justos, etc., son los que vencen, en forma que Dios va a entregar en manos de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios va a matar a todos los no religiosos? No, dice el Rebbe. ¿No entendés lo que te estoy diciendo? No solamente que el lado de la santidad va a vencer, más aún, el otro lado, los que digamos acá para simplificar eso rápido, no son religiosos, van a ser entregados, van a ser pasados al lado de la santidad. Se van a transformar al bien. El Rebbe está diciendo, dejalos, hay que matarlos a todos. Dios libre y guarde. ¿Cómo le vas a ir a dar la mano al presidente de Irán, que lo único que quiere es matar judíos? ¿Estás loco vos? ¿Qué te lo das de religioso? Eso no es judaísmo. Acercate a ese tipo, al otro yehudí, que no le importa, que no sabe nada, y explícale, contale, compartí tu judaísmo con él. Y con el tiempo se va a transformar al judaísmo como corresponde. Nishbashim, por así decir, entre comillas, van a ser conquistados, tajas, shlitas de Kedusha, bajo el dominio de la santidad. Al punto tal que se van a transformar ellos también en puros, justos y aquellos que estudian Torah. Último párrafo. Así como es en general el pueblo judío, que fue el último párrafo que leímos hasta acá, lo mismo ocurre con cada yehudí en forma individual. Amru Hazal, dijeron nuestros sabios, hay una discusión famosa, lo digo muy rápido, entre Rabbi Shimon ben Yochai y Rabbi Shmuel en el Talmud. Rabbi Shimon ben Yochai dice que hay que estudiar Torah nada más y que el trabajo lo hagan otros, los no judíos. Y Rabbi Shmuel dice no, hay que estudiar y trabajar. Muchos hicieron como Rabbi Shimon ben Yochai y no les funcionó. Quisieron solamente estudiar Torah y la cosa no anduvo. De Roy Ben Israel, esto significa que la mayoría del pueblo judío no son como Rabbi Shimon, no son gente que está todo el día estudiando en la yeshiva. La mayoría no. En la Pala Yisek son gente que tiene un oficio, un trabajo. La mayor parte del día están ocupados de sus necesidades materiales. La minoría del día trabajan en cosas santas, literalmente, tfila, rezo, estudian Torah, cumplen mitzvot, la menor parte del día. Esta es la realidad. La mayor parte del pueblo judío religioso, la mayor parte del tiempo no están estudiando Torah. Es una realidad. Y también hacen todas sus acciones en aras del cielo, y en todos tus caminos lo conocemos a Dios. Se llaman tus acciones en aras de Dios, tus caminos en aras de Dios. Son las cosas que vos haces. No estás todo el día estudiando Torah, no estás todo el día cumpliendo mitzvot, estás trabajando, haciendo otras cosas. Solo que lo que vos haces lo haces en aras del cielo. Pero y quizás podrías pensar, una persona podría pensar, un pensamiento de depresión, te podría llegar a deprimir,
Como yo, un tipo que estoy trabajando todo el día y poco tiempo del día estudio Torah, poco tiempo cumplo mitzvot, poco tiempo rezo, etc., ¿cómo yo voy a cumplir el mandato de hacer un templo para Dios y que Dios va a residir dentro de ese templo que es el Israel, dentro mío? Si tú no estoy todo el día metido en mitzvot, no estoy todo el día metido en Torah, no soy constantemente una casa, un templo para Dios, yo en mi vida personal. Es decir, que la kedusha, la santidad de Dios, resida dentro tuyo, dentro de tu casa literalmente. ¿Cómo va a pasar esto? Cuando la mayor parte del tiempo estás metido en cualquier otra cosa, en cosas materiales, vender, comprar. Por eso viene la enseñanza de los días de Hanukkah. Esto que vos pensás, que solamente la minoría del tiempo estás hundido, metido en pureza, en rectitud, en estudio de Torah, etc. Esto solamente es en cantidad, la minoría en cantidad. Pero en calidad, lo fundamental de tu vida en calidad es el tiempo que vos aplicás a Torah, a Tfilá, al rezo y a mitzvot. Y esto es lo que fija quién sos vos. Esto es lo que fija realmente dónde estás parado. No la cantidad de tiempo que aplicás, sino la calidad, cómo lo aplicás, cómo vivís ese estudio de Torah. Estudias así, todo cansado, y vas a dormir, ya está, total. O lo haces con hayos, con ganas. Este es mi momento en el día. El resto del día que estuve vendiendo telas, pavadas. Esto es mi vida. O si las telas las vendés porque ganaste, perdiste, sacaste, pusiste. Y esto, también hay que estudiar Torah. Ahí está frito. Dice al revés, hay que vender otra tela. ¿Y Torah? Con ganas. Y hoy dice, más aún. Al idear a Gufa, a través de reconocer esto, que la calidad es lo más importante en este sentido, etc., vas a tener el mérito de que Dios va a entregar a los impuros en manos de los puros, los malvados en manos, etc. Es decir, lo impuro acá es todo el resto del día, que te ocupas de cualquier pavada. Cuando estés ocupado de esas cosas materiales, vas a sentir que eso no es lo principal. Cuando estés vendiendo tela, te vas a dar cuenta, esto no es mi vida, esto no es lo más importante en mi vida. Y es algo totalmente secundario a lo más importante de mi vida, a mi verdadera esencia, que es el servicio a Dios, estudiar Torah. Y de aquí aprendemos también un apoyo muy fuerte a aquellos que hicieron tshuva, que retornan al camino de la Torah. Inclusive si muchos días de tu vida en el pasado, Dios libre y guarde, estuviste en la situación de impuro, de malvado, de inicuo. Primero dice Tmeim, impuro. Más aún, fuiste malvado, fuiste un inicuo. A propósito lo hiciste. Y ahora cada uno se conoce a sí mismo. Muchos años de tu vida fuiste un desastre en términos de Torah y Mitzvot. Y el Yetzer Hara, la inclinación al mal, se fortaleció contra vos. En esos momentos, vos sentís que sos débil y sos poco, sos minoría. Y esta gente tiene que saber, un Baal Tshuva tiene que saber, que en realidad, ¿cuál es la esencia de ellos? Que son puros, que son justos, rectos y que son trabajadores de la Torah. Y esta es la verdadera esencia del Yehudi. Esto es lo que somos. Y el Yetzer Hara te mostró otra faceta de tu vida y te hizo hacer cualquier cosa. Ok, esto fue el pasado y esto no era yo, era el Yetzer Hara. El Rambam dice, el Rebbe no lo trae acá, pero el Rambam dice claramente, un Baal Tshuva hace tshuva y es una persona nueva. No podés venir a decir, vos hiciste, no, no era yo, era otro.
Yo hice chuva, soy otra persona. Y esto te va a permitir superar tu pasado. No te deprimas por el pasado, dice el rey. Mirá para adelante, no eras vos, era otra persona. Ya está, fue. Dale para adelante con Torah y mitzvos. Bejolejo de Ejod y Banes, Mikdash y Aprati, Ibne. Es Mikdash y Aprati, cada uno va a construir su templo particular. Betjila, Metaels, Atzmoy, Mikoliniana, Babiltiretsuim. Primero, esto es parte de la historia de Hanukkah, por eso el rey concluye con este parrafito. Primero tiene que purificarse a sí mismo de todos los asuntos no deseables, indeseables. Upino es el jaleja, como decimos en el texto, y limpiaron el cuarto más interno, ¿sí? la cámara más interna, Etiarus Miktasheja, y purificaron tu templo, y Ajarkaj, Madlik Ner Nishmasa, y después tenés que encender tu vela, primero limpiate de todo lo que no corresponde, y después encender tu vela, Ner Hashem Nishmasadam, la vela de Dios es el alma de la persona, pone una llama más fuerte a tu alma, Vidliku Neres Hatzes Kochejo, y prendieron velas en tus santos patios,